Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Me he dado cuenta que en la discusión con respecto a la nueva constitución, obviamente yo igual he sido partícipe de hablar con respecto a lo que ocurrió en la convención constitucional, en las campañas ahora, y esos son temas que llaman mucho la atención, obvio, pero tenemos que darnos cuenta que el plebiscito nos va a decir si aprobamos o rechazamos la propuesta constitucional. Sí, obviamente la información anterior tiene consideración ahí, pero lo oficial es el texto. Y no podemos dejarnos llevar por ideas tan básicas o por no hablar del texto en general cuando ese es el mayor problema a mi consideración. Y hoy me quiero enfocar en un punto que es el derecho a la vida en sus diversas manifestaciones. No tan solo me voy a referir a la interrupción del embarazo, si saben a lo que me refiero, para no decir la otra palabra, porque a veces YouTube como que se enoja con esa palabra, y también con el derecho a la vida en relación a un posible castigo que se le pueda dar a un criminal muy peligroso. ¿Sabes a lo que me refiero? A esa cosa también. Encuentro que la defensa a la vida en la nueva constitución es bastante hipócrita y se contradice en dos artículos muy particulares donde claramente esto se hizo con un enfoque de ideología más de izquierda, obviamente el enfoque feminista a cómo ver la vida, ya que consideran una cosa vida y otra cosa no. Quiero hablar un poco sobre eso porque encuentro que estos temas morales van obviamente a dividir a la gente, porque todos tenemos ideas distintas con respecto al tema. Yo igual tengo mi propio pensamiento y considero que es un tema para pensar a la hora de votar con respecto a esto. Antes de comenzar con esto, quiero dejar clara mi opinión con respecto al tema para que vean cuál va a ser el enfoque obvio de este video. Y con respecto a la interrupción del embarazo, a mí me da lo mismo, en serio. Yo no usaría ni el pañuelo verde ni el pañuelo celeste. Ninguno de los dos me representa. Por un lado, no me declararía provida porque, aparte que estoy a favor de pena de que sea un tema que voy a mencionar igual, no me consideraría provida en el sentido que puedo llegar a entender por qué una mujer hace eso. Y no la voy a juzgar, por eso tengo amigas y conocidas que lo han hecho, me han contado, y es como, ok, si tú pensaste que fue la decisión correcta, qué bueno, pero no es una decisión correcta a mi parecer. Pero yo por eso no voy a juzgar a alguien ni voy a impedir que lo hagan. Lo que sí me molesta es que quieran hacerlo estatal, gratuito y para todos. A mi parecer eso es un poco exagerado y lo hace ver como irse a sacar un quiste al hospital. Es como, no, esto es algo mucho más drástico y esa es una vida dentro de tu interior. Yo no soy de estos que cree que la vida empieza cuando la guagua nace. La vida empezó el momento que se juntó el espermio y el óvulo. Bueno, ahí empezó la vida, pero ese es un debate eterno. De todas formas, como yo digo, a mí no me interesa este tema porque yo nunca me voy a ver involucrado en esa decisión. Obviamente, entonces mi opinión no tiene mucho peso en ese sentido, pero sí encuentro que es un buen tema para traer a la mesa. Y bueno, con respecto a la eutanasia, encuentro que debería ser un derecho, lo cual sí está en la nueva constitución, pero voy a explicar por qué no considero que debería estar ahí, siendo que es una idea que a mí me gusta. La pena de muerte, bueno, 100% a favor. Y eso está prohibido en la nueva constitución, lo cual es un problema grande para mí. Entonces ahora vamos a pasar a ver los artículos textuales, porque obviamente uno puede decir muchas cosas. En la nueva constitución dice esto, esto y esto, y hay gente que lamentablemente no muestra los temas. Yo que como, bueno, si vais a explicar lo que no te gusta, muéstralo. Si la evidencia está ahí, está digital, está en papel, está en todas partes y la tenemos ahí para criticarla. Voy a comenzar con el artículo 21, que aquí es cuando empieza lo que es el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. El inciso 2 de este artículo nos indica que ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al comenzar con el inciso 1, obviamente nos dice que toda persona tiene derecho a la vida. El tema es que después hay un artículo que claramente nos indica lo opuesto, ya que no toda persona tiene derecho a la vida. En ese sentido, lo que ellos consideran persona es al que nace. No al que está por nacer. Entonces es muy contradictorio que del inciso 1 del artículo 21 pasemos al inciso 2 del artículo 61, el cual, dentro de otras cosas que voy a mencionar en un minuto, nos indica que el Estado tiene que garantizar las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, eso está diciendo que claramente no te importa todo tipo de vida porque no considera vida lo que está ahí. Solamente vida se reconoce según lo que nace, ya que si vamos a ver, por ejemplo, el artículo 50 que habla del derecho a cuidado, nos indica textualmente: toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. Con esto se nos está dejando bastante en claro que para la propuesta de nueva constitución, la vida comienza desde que se nace. Desde ahí se protege el derecho a la vida, que nunca va a ser violentado por nadie. Entonces desde ahí, desde el nacimiento. Pero antes de eso, cuando la vida está en el interior de la madre, y digo madre y no persona con capacidad de gestar porque esa es una imbecilidad enorme, y el hecho que lo hayan incluido en el artículo 61, bueno, son mujeres las que se embarazan. Si un hombre trans se embaraza, es porque es una mujer biológica, no es una persona con capacidad de gestar. No es ofensivo decirte un término biológico.
Pero bueno, es contradictorio. Y de verdad, yo lo digo, yo no soy una persona pro vida. Yo no voy a estar acá enojado con el pañuelo celeste diciendo no hagas esto, porque la verdad es que me da lo mismo si lo hace o no. El tema es que no puedes agregar artículo 21, decir toda persona tiene derecho a la vida, y después decir puedes hacer la interrupción voluntaria en embarazo en el 61, y en el artículo 50 declararnos específicamente que desde el nacimiento hasta la muerte es la vida de una persona y tiene el derecho al cuidado, como le dicen. Para mí la vida comienza desde que se forma un nuevo ADN dentro del vientre de la madre. Esa es mi percepción, así es como yo lo veo, y nada va a cambiar mi opinión. Obviamente hay diversos estudios que han indicado cuándo comienza el dolor del feto para tratar de justificar la interrupción del embarazo, y dentro de todos esos estudios a mí me da lo mismo si es que el feto comenzara a sentir dolor el día 1 o cuando está a punto de nacer. El tema es que la forma en que yo lo veo es que es algo malo, pero no por eso te lo voy a impedir. Es un poco confuso porque por lo general he visto gente que es como súper en contra o completamente a favor. Pero yo siento que estoy como en un entremedio. A mí no me preocupa que se haga el acto en sí, lo que me preocupa es, y lo que me molesta, el pañuelo verde y de esta idea feminista, es que lo ven como si fuera algo súper banal, como algo, ya súper, voy a hacer esto, ya chao, tengo un trámite, ¿qué trámite? Voy a sacar una guagua, chao. Eso me parece preocupante. Obviamente, en ninguna parte de esta constitución dice que se va a poder hacer hasta los 9 meses. Y obvio han salido algunos que para tratar de meter miedo con el tema dicen hasta los 9 meses. No, pero la constitución sí nos deja establecido que la ley va a regular el ejercicio de estos derechos. Y obvio ahí tenemos que ver lo que van a decir los diputados y diputadas y las cámaras de regiones con respecto a ese tema. Pero es una posibilidad que se haga eso. No se va a hacer. Pero hay que ver hasta qué límite le ponen. De todas formas, a mí me parece completamente contradictorio que digan que están a favor de la vida, pero desde el nacimiento solamente, y puedes hacer esta cosa. Y ahora volviendo al artículo 21, inciso 2, con respecto a la pena de muerte, yo estoy a favor de eso. Sabes que hubo un tiempo en el que yo decía no, porque yo considero que si un delincuente, un criminal, ha cometido actos muy horribles, yo antes en mi mente pensaba, deberíamos someterlo a un castigo de la cadena perpetua y que viva hasta el fin de sus días pensando en lo que hizo en pésimas condiciones para que obviamente no tenga unas vacaciones, y la cárcel no son vacaciones. Y esa era mi mentalidad. Yo decía, no, que vivan la mayor cantidad de tiempo posible en un sufrimiento para que entiendan una minúscula parte de lo que le hicieron a sus víctimas. Pero después me puse a pensar en algunos comentarios que vi por ahí de gente que decía, ¿por qué tenemos que andarlos manteniendo? Si estas personas no van a volver a la sociedad. Y eso en realidad igual es un punto de la nueva constitución, que el artículo 32 nos indica que toda persona privada de libertad tiene derecho a inserción e integración social. Ahí yo tengo que igual decir que estoy en contra, porque yo no creo que toda persona, acá lo dice literal. Recuerden que las constituciones se leen de forma literal, no interpretándolas así como si fuera un poema, la wea. Es toda persona privada de libertad tiene derecho a la inserción social. Yo no creo que ese sea el caso. Creo que hay algunos delincuentes, criminales, psicópatas que no merecen por ningún motivo del mundo volver a la sociedad y nunca lo van a hacer. Y como decía antes, no creo que valga la pena estarlos manteniendo si no van a volver a la sociedad, si cometieron crímenes atroces y o le quitaron la vida o le arruinaron por completo la vida o infancia a un niño. Eso a mí me parece que no merece un perdonazo o tratarlos con dignidad y humanidad. Obviamente acá igual ingresan sometidas a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque obviamente los tenemos que tratar también. Es bastante obvio que estos hicieron todos estos artículos con respecto a la dignidad de los presos y todos estos temas, porque obviamente todavía están traumados con lo del 73, entonces se entiende que todavía pongan como que no los torturen y los traten crueles. Pero bueno, hay delincuentes y específicamente los que cometen actos horribles contra niños, los cuales se merecen esas cosas. O sea, no nos vamos a hacer los ángeles acá, ni los buenitos, ni los defensores de los derechos humanos, porque no, bueno, yo no estoy a favor por ningún motivo que esto sea una materia que se niegue constitucionalmente. Tal vez como proyecto de ley que se pueda presentar así como que la pena de muerte, pero yo considero que debería ser algo legal, debería establecerse obviamente solamente para penas graves, no para todos los presos, obviamente que no, es para los delitos gravísimos, obviamente asesinatos, abusos muy graves, en esa índole. Pero que esté prohibido constitucionalmente y que se prohíba los tratos crueles a los presos. No, ahí yo estoy completamente en contra de esto. Esta constitución es demasiado buenista y a mí no me gusta eso. Y cerrando, un punto que en realidad a mí me parece bueno. Es raro que yo encuentre algo bueno en esta nueva constitución, bueno, pero en realidad ni siquiera creo que esto debería estar en la nueva constitución. Me refiero a la llamada muerte digna o eutanasia. Encuentro que está bien. Personalmente encuentro que está bien. Nunca voy a estar en contra de eso porque encuentro realmente inhumano que de repente se quiera mantener a personas en comas. O sea, ¿qué es eso? Una persona que está en un estado vegetal, que no tiene posibilidad de volver, que no está viviendo, que lo único que funciona es su corazón. ¿Cómo vamos a mantener a una persona así? O sea, eso no es vida. No es vida. Y que algunos, obviamente, vean desde su punto de vista más religioso esto,
Está bien, tu mentalidad, pero tú no me lo puedes prohibir. O sea, obviamente las personas que están en esa situación no pueden decir como sí, desconecta el enchufe, bueno, porque no pueden, obvio, pero no debería ser de verdad la familia, por egoísmo de la misma familia, decir yo todavía quiero que esa persona se viva porque lo mejor sería que vaya a descansar, que termine su sufrimiento eterno de estar atrapado en su cuerpo. Eso a mí me parece horrible. Y al mismo tiempo, si una persona tiene una enfermedad terminal muy grave, de la cual no se va a recuperar y no quiere someterse a los tratamientos, ¿por qué tendría que esperar a que el día llegue? Yo no quiero esperar a que el día llegue, yo prefiero yo mismo decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegué, viví bien o no viví bien, pero no importa, hasta acá nomás llegué, no quiero enfrentarme a más wea y chao, no le veo el problema a eso. Para nada. La nueva constitución en el artículo 68 nos indica que toda persona tiene derecho a una muerte digna, nos indica que la constitución asegura el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre los cuidados y tratamientos al final de su vida, que el Estado tiene que garantizar esto, y ahí es donde viene un poco mi problema. No considero que debería ser algo constitucional. Este tema encuentro que tan solo debería ser una materia legal. Yo no soy abogado, weón, yo no soy alguien que tampoco pretende haber terminado su carrera como el presidente. Yo no estudié esta cuestión, no manejo leyes, ni esta primera vez incluso que yo me meto en un tema constitucional. Antes de eso yo no tenía idea de lo que significaba todas estas cosas. Lo que sí he entendido es que una constitución es la ley que rige todo. A partir de esa se hacen todas las otras y se tiene que hacer todo en ese marco. Y yo considero que, por un lado, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo para mí no debería ser algo que se establezca de forma constitucional, porque va a haber gente que no va a querer participar en eso. Va a haber gente en institutos o lugares donde presten servicios de medicina que no van a querer verse involucrados en eso, pero van a tener que hacerlo si no se van a llevar una denuncia por pasar a llevar los derechos constitucionales de la mujer. Eso a mí me parece pasar a llevar a la gente por su idea de lo que consideran moralmente correcto o no. Así también con respecto a esto de la muerte digna. Mientras que yo estoy muy a favor de esto, no creo que debería ser una ley tan grande como de forma constitucional, porque hay gente que no está a favor de esto. Y es su opinión, es lo que ellos consideran moral y ellos no van a romper su moral por mucho que la ley les diga que tienen que hacerlo o no. Al contrario, eso es pasar a llevar lo que la esencia de una persona, lo que representan. Entonces, no me parece que deba ser una materia de constitución este tema, mientras que yo lo considero positivo. Encuentro que está bien. Yo no quiero pasar a llevar a las personas que son pro vida en este sentido y que no están de acuerdo con la eutanasia, porque hay gente que tiene sus razones. A mí me parece que están mal, pero hay gente que es así. Entonces, no me gustaría pasar a llevar eso, porque al hablar de temas como la muerte, que es algo mucho más, es algo final, literalmente, no hay vuelta atrás de eso, es un tema que se tiene que tratar con más cautela, a mi parecer, y esta constitución, al defender la vida, con este tema igual me parece un poco así como contradictorio, porque igual dices que defiendes la vida, pero no tienes problema en que uno se quite la vida. Sí, entiendo que, por ejemplo, el tema de la eutanasia es algo que es importante y a mí me parece algo bueno y no puedo creer que esté prohibido de repente, porque a mí intenten prohibirme esa wea y yo voy a dejar la cagada. Pero lo más importante acá es entender que el artículo 21 nos dice que toda persona tiene derecho a la vida y la integridad personal. Pero al tener otros artículos que claramente no están defendiendo la vida, es contradictoria, no tiene sentido y es confuso porque tiene un doble estándar con respecto a un tipo de vida y otro no. Me parece bastante miserable que claramente no tiene ninguna consideración por la llamada vida del quien está por nacer, pero sí le dan derecho a los glaciares, bueno. A los glaciares, cielo nocturno, para esas cosas tienen derecho, ¿cachai? Derecho importante, pero a lo que se conoce como, no me gusta esta palabra, pero el milagro de la vida. O sea, el hecho de que se produzca una vida, un ADN único e irrepetible. Eso a mí me parece que no debería ser una materia constitucional por el simple hecho que hay gente que no va a querer participar en eso y que no debería participar en eso y que no deberían ser usados sus impuestos para financiar eso. Con respecto al que ellos estén prohibiendo la pena de muerte, por ejemplo, me parece algo pésimo. Y que es que te diga, ese es uno de los mayores puntos incluso que yo uso para decir por qué rechazo, porque lo declaran de una forma tan textual que yo creo como no me parece que esté bien, no me parece que tengamos que darle el, entre comillas, derecho a todas las personas privadas de libertad a tener una reinserción a la sociedad. No me parece correcto porque hay gente que no se merece eso y que nunca lo va a tener en primer lugar. Entonces, para andar manteniendo hueones que han cometido actos horribles, no gracias. Pero quiero saber su opinión con respecto a todo este tema. Encuentro que es súper interesante y obviamente todos vamos a tener nuestros argumentos a favor o en contra. Hay gente que está a favor de todo esto, gente que está en contra de todo, gente que está intermedio como yo. Quiero saber qué opinan ustedes y si este tema en particular, el tema de la vida, la moral en este sentido, es un factor que los va a llevar 100% por una opción o los hace dudar. O hacen que sean de un voto, pero están a favor de lo que opina lo otro. Por ejemplo, yo estoy 100% por el rechazo, pero el tema de la muerte digna me parece bueno.
pero al mismo tiempo yo no creo que debería ser algo constitucional. También quiero saber qué opinan con respecto a eso, si les parece que estos son temas que deberían estar en la nueva constitución o en una nueva constitución en general, no en esta, porque esta weón la vamos a rechazar de una. Me refiero así, en la nueva propuesta de constitución que vayamos a aprobar en el futuro, si es que se hace una buena, ¿esto debería estar o no? Quiero saber qué opinan ustedes con respecto a eso, porque lo encuentro un tema súper interesante y que no se está hablando mucho. Ni siquiera las feministas lo están hablando mucho. Entonces dije, bueno, yo voy a hablar de eso. Así que eso será todo por este video. Les quiero agradecer por ver a este punto y recuerden ver sus datos electorales en CERVEL. El enlace está igual abajo en la descripción, aquí también en pantalla. Súper importante que lo vayan a ver porque lo más seguro es que su local de votación y su mesa haya cambiado. Así que tienen que ir a verlo, tienen que revisar y también ayudan a familiares o personas mayores que no tengan acceso a internet para revisar estas cosas, para que ustedes les ayuden, les indiquen dónde es su nuevo local de votación y mesa, y si pueden llevar a gente a votar, háganlo porque es súper importante. Mientras más seamos, mucho más democrático va a ser todo este proceso y mucho más se va a demostrar cuánto no nos gustó este texto constitucional. Que obviamente hay otras miles de razones para rechazarlo, estos son solamente un área. Así que quiero saber su opinión con respecto a todos estos temas y nos vemos en la próxima.